El duelo, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo sufrimos? ¿Cómo lo atravesamos? Es una circunstancia que nos toca vivir a todos y para todos es diferente. Yo la verdad me estoy ayudando con terapia y hay algo que es como un agravante, que es el duelo a distancia, cuando no podemos estar ahí. De eso vamos a hablar hoy con nuestro psiquiatra de cabecera. Ya estamos conectados con nuestro psiquiatra de cabecera, Luis Arocha Mariño. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo Bueno, has pasado? sí, comienzo Es por que estás agradecerte. en este proceso de Sí, duelo, ¿no? Que comienzo además es por un fenómeno agradecerte. completamente natural Sí, y normal. Y yo creo que eso hay que dejarlo muy claro porque según se maneje ese duelo, se va a convertir en un problema o se va a convertir en una solución. Lo normal, incluso hay fases que están perfectamente descritas clásicamente, en donde la persona pasa por una serie de estados afectivos muy convulsos. La persona comienza generalmente con una respuesta de negación cuando el acontecimiento lo sorprende, ¿verdad? Después empieza un proceso en donde se alterna la tristeza con la rabia, con el miedo, mezclado con el sentimiento de culpa, ¿no? Culpa que puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro. Es muy típico que la persona diga, por ejemplo, si yo hubiera hecho X o si yo no hubiera hecho Y, ¿no? Como una forma de cargar con la culpa, ¿no? Y después viene un proceso de aceptación, donde la persona, un poco en un estado depresivo, acepta pues que lo natural, que es que las personas y los animalitos, las mascotas y a veces también pérdidas materiales, pues ocurren. Y después viene un proceso de restauración, un proceso como de renacimiento. Eso es lo normal, eso es lo fisiológico. Muchas veces, cuando la persona, por ejemplo, tiene una respuesta muy grande, se cometen ciertos errores. Uno de los errores que cometimos los psiquiatras durante mucho tiempo fue, por ejemplo, administrar psicofármacos tranquilizantes para que la persona no pasara por ese estado de exaltación anímica. Eso con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era un error y que más bien esa primera etapa es importante vivirla y vivirla con la intensidad que la persona, bueno, cada persona en particular lo vive con distintas intensidades. Ahora fíjate que, por ejemplo, en ese vivir con intensidad, ese proceso, por supuesto, puede haber cierto riesgo y eso sí hay que estar pendiente. Ahí es muy importante el papel que juega el entorno, el papel que juegan los familiares, los amigos, los conocidos, los grupos religiosos, todo ese, digamos, conjunto de personas que sirven de apoyo para hacer ese proceso que es, como tú decías, atravesar el duelo, porque de eso es que se trata de atravesar esa experiencia para salir renacido del otro lado, ¿no? Nosotros, cuando yo trabajaba ya en la universidad, creamos una unidad de investigación y de docencia y asistencia en el Hospital Vargas, llamada la Unidad de Comunicación Humana y Terapia Familiar, y trabajamos muchos duelos y eso nos llevó a estudiar en profundidad el fenómeno y desarrollamos un protocolo para apoyar a las personas en ese viaje y apoyar también a aquellas personas que entraron en lo que se conoce como duelo patológico. Que el duelo patológico es cuando la persona no logra cruzar completamente el proceso, sino que se queda atrapado en la negación o en la culpa
o la tristeza, la rabia, el miedo, y no llega a la etapa de aceptación y de restauración. Ese es lo que se llama el duelo patológico, que más o menos clínicamente se establece alrededor de cuando durante más de un año la persona sigue, digamos, metida en ese túnel de sufrimiento. Ahí empezamos a hablar de duelo patológico, ¿no? También tuvimos oportunidad, una de las cosas interesantes es que estudiamos cómo manejan el duelo los diferentes grupos sociales y particularmente las diferentes religiones, cómo manejan el proceso de duelo, y sacando factores comunes a partir de eso fue que diseñamos el protocolo que podemos mencionar un poquito más adelante para ayudar a personas que también estén pasando por ese trance, ¿no? Luis, y a eso hay que añadirle cuando el duelo, y nos está tocando mucho a los venezolanos, cuando el duelo es a distancia, cuando no pudimos estar ahí. Esto nos damos cuenta de lo importante que es la despedida, de cómo, es como cerrar, ¿no? El ciclo y decir adiós de alguna manera. Eso nos está faltando a muchos venezolanos que estamos afuera de nuestro país, que tenemos a nuestras madres, a nuestros padres lejos, a nuestra familia lejos, y no podemos decir adiós. O sea, eso ¿cómo se sana esa parte? Sí, fíjate, esa es una complicación del proceso, precisamente por aquello que decía que el papel del entorno es sumamente importante en ayudar a la persona a superar o a atravesar ese proceso de dolor, de sufrimiento, ¿no? que se experimenta. Cuando eso ocurre de esa manera, este agravante lo que hace es aumentar la culpa. Aumenta la culpa, aumenta por lo tanto el malestar, y si la persona no logra terminar de llegar al punto de aceptar, bueno, que se fue en esa circunstancia, entonces pues se constituye en una complicación, en un daño añadido, ¿no? Que es lo que precisamente nos está pasando, como dices tú, a los venezolanos, ¿no? Me imagino que ucranianos, palestinos, los mismos judíos, Nicaragüenses, también sí. están experimentando esa situación en donde nos vemos en circunstancias muy particulares que agravan ese proceso. Ahora bien, fíjate, cuando aprovecho entonces poco para mencionar algunos de los puntos del protocolo, Sí. porque ayuda mucho. La primera parte importante es aferrarnos a las creencias. ¿Mm? ¿Qué tipo de creencias tenemos? De hecho, para quien practica, por ejemplo, una religión determinada, es sumamente importante ese apoyo de la religión, que normalmente, bueno, lo hacemos asistiendo al templo, o el sacerdote o el encargado de administrar la religión que sea, asiste al sitio donde están los dolientes, ¿no? Y eso es un factor que abre la puerta de otro paso que es sumamente importante, que es mantener una conexión espiritual con la persona o con aquello que se ha ido, ¿no? Y lo abro también a aquello que se ha ido porque, por ejemplo, hoy en día las mascotas que forman parte de la familia también nos llevan a procesos de duelo. Pero todo el que ha tenido una mascota, y por ejemplo, en tu caso en particular también, ¿no? ¿Verdad? Que han tenido una mascota y la pierden, atraviesan el mismo proceso de duelo, igualito a si se trata de una persona. Y muchas veces, personas, por ejemplo, que tienen actividad económica y de repente pierden una fortuna, pasan también por un proceso idéntico, ¿no? Entonces, esa conexión espiritual, lograr esa conexión espiritual con la persona que se ha ido, es un paso que ayuda muchísimo. Incluso en los estudios que estuvimos realizando, vimos como, por ejemplo, en el caso de los ateos,
aquellas personas no creyentes en ninguna manifestación trascendente o ¿cómo se llama? O religiosa, tenían más dificultades, ¿no? Más dificultades para atravesar el duelo, precisamente porque no tenían esa, podríamos llamarlo, esa tabla de salvación para cruzar con más consideración el proceso de duelo, ¿no? Y con ello lo que hicimos fue que simplemente trabajarlo como un proceso de aceptación de lo inevitable de la vida. Por lo cual también una de las cosas que recomendábamos era que las personas se prepararan para la muerte, que todos nos preparemos para la muerte. O sea, que lo tomemos como una etapa más del vivir y saber que eso va a llegar, saber que va a ocurrir en los seres queridos y que también va a ocurrir en uno mismo y que por lo tanto tener una mejor disposición anímica y espiritual para cuando llegue ese momento, ¿no? Eh, sí, entonces, claro, efectivamente, como tú señalabas, sí es una complicación importante esto de cuando no te puedes despedir, porque es interesante que efectivamente digamos, esa noticia que es muy frecuente verla por allí, de la persona que está agonizando, que está muriendo y que espera a que llegue el familiar querido que está esperando y en ese momento es que se muere. ¿Mm? Fíjate que esa necesidad de la despedida, esa necesidad de hacerlo con amor, con cariño, es el ideal. Es el ideal. El ideal es que uno pueda despedirse, conversar acerca de lo que está ocurriendo, hacer un encuentro espiritual de mantener una conexión posterior. Eso es lo que ayuda a las personas a sobrellevar mejor la pérdida de los seres queridos, ¿no? En el caso, por ejemplo, nosotros que somos católicos, necesitamos como ver el entierro. Ver a dónde llega dónde queda la persona, dónde está, dónde reposan sus restos o sus cenizas, que también son sus restos, ¿no? Eso es Sí, importante. fíjate que al comienzo, cuando comenzaron las incineraciones, también muchas personas se negaban. Se negaban porque en la tradición llevar al muerto hasta el cementerio, enterrarlo, hacer una oración allí al pie de un cuerpo que se mantiene intacto, que se conserva. Incluso hay tradiciones donde le colocan objetos. Incluso desde Egipto, el Egipto antiguo, colocaban objetos con las personas en el ataúd, le colocaban los objetos para que se los llevara a la otra vida, ¿no? Sí. Y esa tradición continúa en muchas religiones y en muchas sociedades, ¿no? Porque hay como la idea de la continuidad. Ahora, en la medida en que uno va entendiendo que esa continuidad ya no es de orden material, eso tranquiliza y ayuda a la persona a superar el evento, ¿no? A superar el evento, ¿no? Incluso, por ejemplo, como parte del protocolo, también nosotros conversamos con las personas de cómo va a ser ese proceso futuro donde la persona viva va a continuar viviendo y va a continuar con una misión donde la persona que ya se fue lo acompaña espiritualmente en ese trabajo. Eso, por eso te digo que es mucho más sencillo cuando la persona tiene una creencia firme en alguna religión, porque en general en todas las religiones hay ese paso del más allá, hay ese paso de una continuación de la vida de ese ser, aunque ya no en forma material, ¿no? Ya no en forma material. Sí. Algo que yo me reincorporé a trabajar ayer y me ha costado mucho porque no tengo concentración, Luis. Y bueno, que al principio del programa te decía que te agradezco mucho que me has asistido como terapeuta, como psiquiatra.
que hace falta eso porque uno se siente perdido. Yo he perdido hasta la concentración y te contaba, bueno, aquí como que revelando un poco de las sesiones que he tenido contigo, uno siente como que con el tema de la madre, ¿no? Uno siente como que le arrancaron una partecita de adentro, es como un desprendimiento físico. Y como que perdiste tu infancia, como que si eso se perdió, no porque creciste, sino porque tu mamá se fue. Es algo, Ujú. es un sentimiento muy extraño, pero una de las cosas en las que yo pienso precisamente es en lo que ella me estaría diciendo en este momento, ¿no? Y ayer comentaba Exacto. que mi mamá por lo menos era una persona que se incorporaba inmediatamente después de un duelo, se incorporaba a trabajar, tenía mucha fortaleza espiritual, era una persona que podría parecer dura, pero lo que era muy fuerte, ¿no? Ujú. Y yo pienso en las personas y conozco muchos casos de gente que no ha podido recuperarse de un duelo, lo que creo que tú lo llamas patológico, ¿no? O sea, que es algo patológico. Sí, es el nombre que se le da, digamos, en el argot Exacto. psiquiátrico, psicológico, de llamarlo duelo patológico porque es un duelo que no fue bien resuelto, o sea, que no fue un duelo sano, sino que quedaron heridas, quedaron, digamos, elementos perturbadores del desarrollo normal y la continuación de la vida cotidiana de la persona, ¿no? ¿Eso cómo se resuelve? Porque yo conozco casos y tengo casos cercanos de personas que no lo resuelven, Luis, y pierden su vida. Es como que perdieron el objetivo, perdieron las ganas de vivir después de un duelo. Sí, 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 por supuesto, porque hay un proceso de identificación, hay un proceso de identificación donde la persona es como que se considera una extensión de la que se fue y por lo tanto ese sufrimiento está allí. Por eso es que lo que hacemos es separar muy bien lo que es la conexión material, la conexión espiritual y crear un vínculo directo, ¿verdad? Con la persona desde el punto de vista espiritual, ¿no? Incluso nosotros lo llamamos, en el grupo, lo llamamos como una conexión de corazón a corazón, de un corazón espiritual, de alguien que está en otro mundo trascendente, y el corazón nuestro. ¿Por qué el corazón? Porque es un asunto afectivo. Es un asunto, no es racional, es afectivo. Entonces, por eso la conexión tiene que ser de orden afectivo. Y es lo que se contempla cuando uno contempla el tipo de oraciones que la gente practica cuando le está rezando a los seres queridos que se han ido, es una donde le pide amor, donde el término que conecta es amor, ¿no? Que ese amor lo convierta en una especie de protector. Nosotros lo llamamos, en el equipo lo llamamos un ángel de la guarda. Que esa persona pase a ser miembro del conjunto de ángeles de la guarda. La terminología un poco viene del catolicismo, Sí. que es digamos, la religión predominante entre nosotros, ¿no? Eh, o, o guardián, protector, cualquier cosa que sirva de acompañante. ¿Por qué? Porque nuestra mente está estructurada como un mundo. Es decir, en nuestra mente hay espacios. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien, ¿usted dónde vive? Y me describe, me lo está describiendo desde eso lo llamamos psicogeografía, desde la geografía de su mente, desde una geografía virtual, ¿no? Y allí hay personajes. Por ejemplo, yo estoy rodeado de personajes, ¿no? Mi abuela, mi papá, mi mamá, seres mitológicos que sirven en un momento dado de apoyo a nivel de capas profundas en la mente, sirven de apoyo para que uno pueda seguir avanzando, ¿no? Entonces, incorporar esa persona que se ha ido a esa red, incorporarlo a ese, digamos, a ese
sistema de asesores a nivel inconsciente profundo, es un paso importante para recuperar la alegría y el sentido de vivir, ¿no? Y eso es lo que vamos haciendo en el proceso, que yo invitaría a las personas a que, bueno, lo vayan practicando si alguien tiene algún problema de duelo o se está prolongando demasiado o no sabe ¿Qué cómo significa, manejarlo. Luis? ¿Qué significa? Puede utilizar ese recurso a través de una oración, de una petición. Sí, pero ¿qué significa prolongar demasiado? Esa pregunta te la iba a hacer. ¿Cuánto debe durar un duelo? ¿O cuánto es lo prudente? ¿O cuánto es lo lógico? Porque estaba leyendo algunas cosas que decían que primero que hay que vivir mínimo un año porque hay que vivir todas las fechas sin esa persona que se fue, ¿no? O en este caso, sin la Sí, mascota. por Eh, ejemplo, sí, en la religión judía, por ejemplo, ese es el parámetro. En el mundo occidental, el parámetro que se ha utilizado, quizás por una cuestión más que todo estadística, son los 3 meses. Que a los 3 meses ya la persona está reintegrada completamente en sus actividades normales, ¿no? Ya cuando la persona pasa de los 3 meses y sigue llorando, sigue culpabilizándose o sigue no queriendo incorporarse a la vida completamente, allí los psiquiatras, en la mayoría, empezamos a hablar a sospechar el duelo patológico o ahora parece que es ofensivo la palabra patología. Entonces, neurodiversa, pues, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante porque eso depende del contexto cultural y social la duración. Pero en la revisión que estuvimos haciendo de diferentes religiones, normalmente ya después del año se supone que la persona ya está recuperada, es decir, que ya ha restaurado su capacidad como la tenía antes de que la persona se fuera. lo que Ha también que te recuperado quería también su pedir, autonomía. ¿Mm? sí, te quería pedir, Luis, como unos consejos. Yo la verdad no tengo nada que decir de quienes me han acompañado en esto, porque lo que he sentido es una gran empatía, te lo digo de verdad, una gran comprensión del dolor, sobre todo porque hay personas que ya pasaron por lo que yo estoy pasando y saben exactamente lo que uno siente. Nadie me ha dicho no llores, nadie me ha dicho tu mamá ya estaba mayor, nadie me ha dicho esas cosas que a veces molestan, porque el hecho de que la mamá de uno esté mayor no quiere decir que a uno no le duele igual que si la mamá fuera más joven, etcétera. Eso no tiene sentido. El dolor es el mismo. Yo la verdad no tengo nada que decir porque lo que he recibido realmente demuestra empatía, amor. Yo estoy muy agradecida por el acompañamiento que he tenido en esto. No he estado sola, ha sido bellísimo. Pero, ¿qué consejo le darías tú a las personas que están al lado de alguien que tiene una pérdida? ¿Cómo tratar eso, no? Porque eso, por ejemplo, decirle a una persona no llores, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que no llore en una situación como esta? Más bien, yo creo que a mí me ha servido mucho llorar. Claro, claro, sí. Efectivamente, fíjate, en esa primera etapa, podríamos decir, la primera etapa donde estás todavía en sufrimiento profundo, pues está, si es una etapa de negación, a lo mejor no hay que decir absolutamente nada, sino simplemente estar allí, acompañar y apoyar. ¿Qué es apoyar? Yo te presto mi hombro. Ven, llora aquí. Yo te acompaño a llorar. ¿Mm? Incluso no tiene nada de vergonzoso que uno como persona que ama y estima tanto a quien, digamos, al doliente como al fallecido, llore también. Eso no Claro. tiene ningún problema. Les confieso aquí a todos que yo he llorado con más de un paciente, he llorado. Lo he acompañado en el dolor al sentir empáticamente lo que está sintiendo. Y entonces, Claro. bueno, sí, abrazados, hemos llorado juntos. Ahora bien, no nos quedamos allí. Eso es lo importante. No quedarse allí. Acompañar sobre todo en esa primera etapa que normalmente se ubica entre 9 días y 15 días, ¿no? En términos ya hablando de estadística, ¿no? Hablando de
digamos, normalidad estadística, ¿no? Entre 9 y 15 días la persona está en el llanto, está o en la negación, está en la tristeza, está en la ira, está en el miedo, cómo es posible, esto, lo otro. Entonces allí es acompañar, solo acompañar. Acompañar y contener, ¿verdad? Contener en el sentido que desde el apoyo, por supuesto, no voy a permitir que, por ejemplo, que esta persona se vaya a arrojar por un lugar o vaya a cometer algo que más bien lo dañe, Claro. ¿no? Pero estoy ahí acompañando. Y fíjate que ese es el papel del novenario. El novenario Sí, cumple esa función. es Por eso importantísimo, es para mí es que en un importantísimo. momento dado nos dimos cuenta que no era conveniente dar tranquilizantes, ¿verdad? Ni dar sedantes, ni que la gente no, vamos a dormirlo para que no sufra y tal. ¿Por qué? Porque entonces no vive esa experiencia. Y esa experiencia es natural. Entonces, en esa primera etapa es eso. Después, si usted ve que un amigo, un familiar, se está prolongando excesivamente, pues sí es momento de pedir ayuda. Hay que pedir ayuda y mientras más temprano mejor. Mira, yo he recibido personas, y allá en la unidad también recibimos muchas personas, que tenían 15, 20 años de duelo. Particularmente, por ejemplo, madres y viudas. ¿Mm? Sí, yo creo que son Madres los y peores viudas casos. con años de sufrimiento. También recibimos también hombres, pero estadísticamente es menor, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque nunca recibieron el apoyo, la orientación de cómo resolver, de cómo cruzar ese puente, ¿no? Ese puente de sufrimiento, que bueno, que algunas personas saben cruzarlo espontáneamente, pero otras no. Y donde, insisto, es muy importante el grupo, es muy importante el conjunto, es muy importante esos otros que puedan apoyar a la persona para que pueda cruzar ese puente, ¿no? Así es. Bueno, Luis, no sé si tienes algo más que agregar. Te agradezco mucho tu acompañamiento en este momento personal para mí. Y una de las cosas que yo creo que yo tengo como misión es ayudar a la gente. Cuando yo he recibido ayuda, me gusta compartir eso. Yo la verdad me he sentido muy acompañada por ti y lo que tú dices de la religión para mí ha sido fundamental. No sé qué sería de mí ahora si yo no tuviera una creencia, ¿no? Si no creyera en Dios de la forma que creo, si no tuviera el acompañamiento de mis amigos en la iglesia, de verdad que hubiera sido muy difícil, hubiera sido más difícil esto que estoy atravesando. Sí, sí, sí. Se hace más difícil y por eso señalaba lo de cómo en el caso de los ateos, pues hay que manejarlo de Sí, otra manera un no me lo puedo poco imaginar, diferente. no me lo puedo Sí. imaginar. Gracias, Luis, nuevamente. Bueno, estamos a la orden y bueno, como siempre, un abrazo. Igual para ti. Bueno, con esto me despido hasta más tarde.